Dos cosas. Una, antes de que se me escape, lo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, el nombre engloba muchas cosas, Sí. que es machine learning, procesos de automatización, pero en términos generales yo sí pienso que llegó, que hay muchos procesos que simplemente son de automatización que se van a realizar. Por ejemplo, el hecho de captar la historia médica. Los pacientes van a poder colocar su historia médica, subirla a una nube, a algunos sistemas, y cuando lleguen a la consulta con el médico conversando con el paciente, el sistema ya sabe todo lo que el sistema le metió, va a tomar nuestra conversación, la va a agregar y van a salir automáticamente posibles diagnósticos, interacciones de medicamentos, en base a los posibles diagnósticos que se van a generar de esa conversación, porque el sistema ya va a estar alimentado con miles y miles de situaciones parecidas. Especialmente en esas áreas tan complicadas como el cáncer, ¿no? Y te va a dar posibilidades diagnósticas. Los sistemas de inteligencia pueden interpretar imágenes radiológicas, imágenes que han sido cargadas con miles de resonancias magnéticas, que se sabe a lo largo de los años qué pasó con esos pacientes. Entonces, cuando ya el sistema pueda ver una resonancia magnética y diga, miren, tenemos 50.000 pacientes que tenían lo que usted tenía hace 10 años y llegaron a esto. Entonces, va a poder revisar información. Es imposible como médico leer toda la literatura, la cantidad que sale de millones, hay no sé cuántos miles de journals que publican al día, que tú puedas en un momento al poner tu diagnóstico y el sistema te diga todo lo que se ha publicado de un tema. Sí. O sea, sería absurdo no reconocer que es una herramienta que absolutamente no va a reemplazar al médico, pero va a cambiar el médico que la use en forma adecuada del que no la use. ¿Qué son las fístulas? Las fístulas son comunicaciones anormales entre dos órganos o tejidos. La más conocida es la fístula colonovesical. Es paciente que tiene enfermedad diverticular, divertículos en el colon. Un divertículo es una especie de sacos, de bolsitas de hernias que se producen en el colon. Es muy frecuente. Estos divertículos se pueden perforar, le da una diverticulitis, y después de la diverticulitis el paciente empieza a tener infecciones urinarias, a orinar y a botar gases cuando orina, no cuando evacúa. Lo primero que se sospecha es la presencia de una fístula del colon a la vejiga, es decir, el colon se perforó a la vejiga y empieza a salir contenido intestinal por el colon. La segunda fístula más común es las fístulas vésico-vaginales. Pacientes generalmente en países más desarrollados, como nosotros, la incidencia más frecuente de las fístulas vésico-vaginales es luego de histerectomías. Los pacientes van, le hacen la remoción del útero y durante la cirugía de la remoción del útero se lesiona la vejiga. Y al lesionar la vejiga, como el útero se removió, se crean comunicaciones entre la vejiga y la vagina. La paciente después de operada empiezan a manifestar que tienen pérdida involuntaria de orina por la vagina. Es una fístula vésico-vaginal. Nosotros describimos la técnica hace 15 años de cómo reparar esa comunicación. Y la describimos primero por laparoscopia y luego por robot, cómo se reparaba esa complicación, cómo se separaban con cirugía y cómo se volvían a reparar. Y la tercera más común son las fístulas rectovesicales. Son pacientes que son operados de cáncer de próstata, se lesiona la vejiga, se lesiona el recto durante la cirugía y una vez que se retira la próstata y se reconectan, es una complicación poco frecuente, pero sucede en el 1%, estaba reportado en el 1% de las cirugías abiertas de cáncer de próstata hace muchos años. El paciente empieza a perder orina por el recto, no por la uretra. Por supuesto, es una complicación devastadora porque orinarse por el recto. También. Nosotros describimos la técnica por laparoscopia y por robot, cómo entrar en el abdomen, volver a entrar al sitio, separar la vejiga del recto, cerrar el recto, bajamos un tejido para interponer para que no se vuelvan a comunicar y cerramos la vejiga. Esa técnica está descrita y hoy en día se hace en el mundo entero y es una técnica descrita por nosotros. Su experiencia en otros lugares, sobre todo Estados Unidos y España, ¿tiene algunos programas inmediatos? Bueno, voy casualmente a Madrid, creo que el 31 de marzo, primeros días de abril, al Congreso Europeo de Urología y voy a operar también en Madrid. Y
En Los Ángeles seguimos, acabamos de terminar el congreso anual que hacemos en la Universidad Sur de California. Vamos a hacer otro congreso a finales de abril, es el Congreso Americano de Urología, de la Asociación Americana de Urología, es como el Oscar de la medicina. En el área de urología es lo que se llama el AUA, que es la American Urology Association, y es la segunda vez que me invitan a dar una conferencia en una plenaria del AUA. Una plenaria es la conferencia magistral, donde voy a debatir un tema que es apasionante, que es la cirugía benigna de próstata, y voy a debatir contra un experto en cirugía por Holmium láser a través de la uretra contra la cirugía benigna por robot para próstatas muy grandes. La razón por la cual yo voy a debatir esto es porque yo describí la técnica de cómo hacer la cirugía benigna de próstata con robot hace más o menos 16 años. Y por eso soy yo quien va en esta conferencia plenaria. Es un debate que se llama punto contra punto, donde alguien defiende por qué hacerla de esta forma y el otro que la describió con láser por qué hacerla de otra forma. Entonces va a ser importante porque, bueno, llegar a ese nivel de formar parte de dar una conferencia plenaria en el AUA es importante como latinoamericano. Voy a tener otras oportunidades, voy a dar una conferencia dentro del curso de la Asociación Española de Urología, voy a dar una conferencia durante la Confederación Americana de Urología y tradicionalmente en la American Urology Association tengo un curso específicamente de cómo prevenir y manejar las complicaciones en la cirugía robótica. Ahora, volviendo al país, a Venezuela, ¿alguna institución nueva para que los pacientes puedan estar tranquilos, serenos, atención médica, clínica cercana? Vengo a Venezuela cada 2 meses, 2 meses y medio. Eso fue una de mis exigencias de mantenerme conectado con Venezuela. Tengo, bueno, muchísimos años ejerciendo en Venezuela y por eso siempre digo, como dice Valentina, que estoy sembrado en Venezuela. Bueno, creo que hay que reactivar el programa de cirugía robótica del Hospital Universitario. Nosotros tenemos un fellow en Venezuela que siguen, cada vez que vengo, pues nos acompañan en la cirugía. Invitamos residentes de diferentes posgrados. Cada vez que vengo, damos conferencias en el Hospital de Clínicas Caracas para que vengan los residentes de todos los posgrados de urología de la zona metropolitana. Porque, bueno, estoy comprometido en seguir con el tema de educación y, bueno, y creando puentes. ¿Y alguna institución que pudiera ser en Venezuela como una especie de casa, residencia, donde haya la atención plena? Siempre hemos tenido en Venezuela, hoy creo que estamos cumpliendo ya 10 años que creamos una entidad que se llama el hospedaje clínico, que es una casa que está ubicada en la Universidad de la Floresta, que está conectada con la Clínica de la Floresta. Y era un sitio donde dormían mis fellows internacionales y también teníamos como 10 habitaciones para pacientes. Y creo que es una de las facilidades que hay que ir creando, que es que, y eso existe en Estados Unidos, la mayoría de los centros de salud tienen un hotel cerca. Si tú revisas hoy en día, no hay ningún centro de salud en Venezuela. El único que lo tiene, creo que es el Hospital de Niños, que tiene una casa, un sitio donde se quedan las mamás de los niños que están cerca del Hospital de Niños. Cuando la gente construye hospitales, tiene que entender que hay que construir facilidades de hotelería y centro de convenciones, porque está ligado a la academia y a la ciencia, pero está ligado a la humanidad. Todos estos pacientes tienen que tener familia. Atención plena allí, claro, tienen que quedarse. Entonces, tú revisas hoy en día los centros privados, revisa, Hospital de Clínicas Caracas, ¿cuál es el hotel más cerca? Clínica El Ávila, ¿cuál es el hotel más cerca? Entonces, no fueron creadas. Y después hay todo otro tema. Cuando las clínicas se crean, después nadie quiere aceptar que se construyan hoteles o cosas alrededor. Pero tienen que entender que hay externalidades producto de los servicios públicos y tienen que crearse. ¿Ese modelo está en Caracas ya? Nosotros lo tenemos en Caracas hace 10 años, pero es un modelo muy pequeño, pero es un modelo que debería replicarse en los centros de salud del país. ¿Alguna información sobre esto? ¿Alguna red? Se llama hospedaje clínico, pero esto es un concepto de hotelería que debe existir cerca de todos los hospitales públicos y privados, a precios razonables, donde los pacientes puedan definitivamente acompañar, sobre todo por periodos largos, radioterapia, quimioterapia, que requieren pernoctar. Además hay un movimiento nuevo, me decía el embajador de la India, de turismo médico, que es importante y Venezuela puede ser un centro. Absolutamente. Por ejemplo, hay ejemplos muy, muy típicos hoy en día que hacen chistes, por ejemplo, Turquía, cómo ha logrado desarrollo del tema de implante de pelo. Sí, totalmente. Es una cosa increíble. Ya tiene unas clínicas en Caracas abiertas. Exactamente, oí de eso, pero es increíble como en Turquía hacen chistes en el aeropuerto que la persona llegó y cuando va a salir no lo reconoce porque ahora tiene pelo. Es en Turquía. Bueno, se han creado, en Colombia se fueron haciendo centros muy importantes que lo hacían.
Y hoy en día tenemos centros en Venezuela que la gente viene para hacer cirugía bariátrica. Venezuela tiene muchísimos centros y gente muy competente en hacer cirugía bariátrica que podría hacer cirugía estética. Hay grandes centros, por ejemplo en Margarita hay un hospital, el Hospital del Este, que es impresionante, bellísimo, que tiene todas las instalaciones y podría ser un centro para desarrollar medicina de turismo para Margarita. Igual Maracaibo, o sea, es algo que hay que reforzar. Estoy seguro que hay mucha gente interesada en que se insista en desarrollar y hacer facilidades para medicina, para turismo médico en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias al doctor René Sotelo, urólogo pionero en cirugías robóticas en fístulas urinarias complejas. Precisamente esta semana tendremos al rector de la Universidad del Caribe, doctor Di Stefano Vittorio, quien, entre otras cosas, está promoviendo el turismo médico de Curazao, pero para Venezuela y de las islas del Caribe, así que creo que es una iniciativa. Es tremenda iniciativa. Yo recuerdo haber ido a Curazao. Yo monté el programa de cirugía laparoscópica en Curazao con el doctor Wissem Isa. Hicimos conferencias hoy en día. En Curazao se hace ya cirugía laparoscópica, no hay robot, pero nosotros montamos la cirugía laparoscópica en Curazao, igual que fuimos a hacer las primeras cirugías laparoscópicas a Ecuador, en Guayaquil, en Quito hicimos las primeras cirugías laparoscópicas. Fuimos a Nicaragua, a Guatemala, a Honduras, estando en Venezuela. Entonces, nada, hay que seguir el tema de educación, sin duda. Esa es la única vía. Bueno, tendremos al doctor René Sotelo en un programa especial de embajada y embajadores para que nos hable de todas estas cosas también, y sobre todo dentro del criterio de que el país necesita personas que tengan esa experiencia internacional, y como decíamos en ese programa o cuando lo entrevistemos, digamos que es un embajador también de la ciencia y la salud para Venezuela, con un orgullo extraordinario. Yo creo que el mensaje a los médicos jóvenes es que sí se puede, que siempre ha habido momentos difíciles y cada vez hoy en día hay otra cantidad de ventajas, hay plataformas digitales, hay mayor libertad para el conocimiento. Hoy en día las conferencias se hacen por Zoom, no tienen que ir a visitarlos en persona. O sea, ha habido dificultades, pero también hay una cantidad de soluciones tecnológicas que ha facilitado el proceso de aprendizaje y de poder observar. Sigan adelante, sigan buscando, sí se puede. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. El próximo negro, posteriormente a esta entrevista, será sobre el tema internacional de la agenda diplomática del día. Gracias nuevamente al doctor René Sotelo y seguimos.